Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Sigue siendo la pandemia la noticia fundamental del mundo, que más que noticia es el padecimiento mundial que ella provoca. Todas las informaciones del mundo tienen ese fenómeno de pandemia, la propagación del coronavirus, como una especie de azote que desespera a la sociedad mundial, porque no solo tiene índices aterradores de muerte, ya sobre 1,5 millones, sino 45 millones de contagiados y enfermos. Naciones de alto desarrollo de Europa desesperadas, construyendo de una forma increíble hospitales especiales para la pandemia, ya admiten que la segunda ola ha sido más severa y letal que la entrada misma. La realidad es que lo que planteamos y se plantea a todo el mundo es la esperanza de las vacunas, pero aún estas tienen alguna dificultad para despegar y parece que van a tener dificultades en su aplicación, primero porque es tan vasto el campo a vacunar y además las exigencias de frío para transportarla, para conservarla. En definitiva, nos aguardan tiempos muy penosos todavía. Algunos meses entienden los optimistas, entre ellos un personaje que es una especie de profeta moderno, el hombre más rico del mundo, Bill Gates, que ofreció el consuelo de que a su modo de ver, ya para la primavera, una vez pase el invierno, comenzará a mejorarse la incidencia terrible del virus. Él es una especie de profeta moderno, por algo que diré un poco más adelante. Lo cierto es que nosotros, los dominicanos, tenemos ya una renovación triste de la alarma. Cada día se producen más bajas, más muertes. Cada día se expande más el contagio. Y ya no es solo la autoridad, ya muchos sectores están preocupándose nuevamente. Porque por ingenuidad, por confianza, por esas razones de la esperanza, habían dado como por finalizar el trastorno, la catástrofe. No ha sido así. Ordenarnos. Esta Pascua, llevarla al extremo de la austeridad. Familia cerrada, cero fiestas, cero grupos, porque el asunto va todavía siendo muy letal. Valga esta reflexión como mensaje de animación al pueblo nuestro. Aumentar la disciplina. Sé que son duras las restricciones. Sabemos todos el daño que viene ofreciendo a la familia, el empleo perdido, disminuido. Es algo muy, muy aterrador, muy lamentable.
tipo de cataclismo que se habrá de recordar por lo menos todo el resto del siglo. Pero bien, la otra noticia importante es lo que acaba de producirse en Estados Unidos. Nosotros hemos escrito tanto en la pregunta como hablado en la respuesta muchas veces acerca de ese descalabro penosísimo que ha recibido Estados Unidos en su funcionamiento institucional, que ha sido parte de su prestigio y de su superioridad democrática, que le ha permitido a esa gran nación impartir doctrinas y amonestar y reprender a los demás. Ha caído en un foso profundo de descrédito. El dolo, el fraude, se han encargado de ensombrecerlo todo. Desde luego, no es como explicaba en la pregunta pasada, una lucha entre Trump y Biden. Eso no es verdad. La lucha es contra el Leviatán, el superpoder de la Tierra, los capitales de los dueños del mundo, el Leviatán de Davos, que se reúne, según decía, cada año en Davos, en Suiza, para revisar cómo van los negocios de su gran finca, que es el mundo. Aliado, por un tiempo largo y muy sensitivo, a una superpotencia emergente, que es China, y que ya se ufana de ser la primera en todo. Ya es potencia espacial, ya es potencia militar, ya es superpotencia económica. Bueno, y 1000 años de historia, 4000 años, luce aplastante. Incluso ya aparecen muestras de académicos de ellos hablando de por qué ellos tienen que estar con Trump, si Trump le ha declarado la guerra a China. Ellos están felices con que sea Biden porque ellos saben por qué Biden les conviene. Bueno, un desastre. Mientras el asunto estuvo ahí peleándose los candidatos y los estados y los tribunales menores y las cortes estatales, todo era la riña muy parecida a las del tercer mundo, a las impugnaciones y los líos nuestros y las interrupciones nuestras. No, pareció asumir un carácter mucho más delicado cuando el estado de Texas, recuérdese que fue en principio la República de Texas, con su bandera de una sola estrella, un territorio mayor que el de Francia, la que propuso a la Suprema Corte de Justicia que eso que se había producido en Pensilvania era inadmisible, porque Texas, cuando fue a participar y consintió en sumarse a la Unión, firmó pacto y se comprometió todo el mundo a que el proceso electoral quedaría invariablemente a cargo de las legislaturas estatales, que Pensilvania había violado la Constitución, que Pensilvania, la autoridad administrativa, el secretario de Estado, el gobernador, la misma autoridad electoral, habían hecho y deshecho, que incluso el referéndum que tenía en sus bases la modificación de ese estatus se comenzó y se abandonó, porque tenía interés de llevar al voto por correo, de tal modo que hasta llegó a proponer en sus resoluciones que podría votarse hasta 9 días después, recibirse votos. La Corte Suprema, que se había mantenido
alejada, cuidadosamente alejada de la reyerta electoral, dictó un fallo. El fallo consiste en decirle a Texas: usted no tiene calidad jurídica, usted no tiene una significación judicial para poder reclamar eso, la nulidad de cuanto se ha hecho en Pensilvania. Pero se complicó mucho el asunto porque 21 estados se solidarizaron con Texas y concurrieron a la Suprema. Y 22 estados de control demócrata desaprobaron el paso, la iniciativa de Texas. Se pensó, y yo fui uno de ellos, bueno, ahora la Suprema Corte, que tiene como misión esencial el cuidado y la protección de la Constitución, tiene una reclamación de un Estado con apoyo de una parte importante de otros estados. Ya no se trata de una reyerta electoral ordinaria, ¿no? No es la pelea entre Gore y Bush en Florida, no, es un asunto más delicado. Y esos argumentos de Texas lucían poderosos. Bueno, dictó su fallo. Usted no tiene calidad y se rehúsa a conocerlo. Habían concurrido incluso el presidente de Estados Unidos y ya no solo el candidato. Eso ha llenado de júbilo a todo aquel aparato que el Leviatán controla. La comunicación social la destruyó totalmente porque estableció una censura bestial que llegó hasta las redes, hasta las plataformas digitales mayores se comprometieron en la censura, aprobando al candidato Biden y desechando a Trump, porque la pelea es entre el Leviatán y los intereses de la América profunda que Trump representa con su American First, América primero, y China de trasfondo. Se complicó con la cuestión de aquel cuerpo militar, el 305, los Bracken, que Trump le dio la encomienda de investigar porque ni la CIA, ni FBI, ni la Fiscalía General estaban haciendo nada. Las revelaciones del teniente general McNamee diciendo que en Alemania se había encontrado un aparato similar al Hammer que usaba la CIA para interferir en los procesos de otras naciones, que habían el famoso software de Dominion había sido un mecanismo de fraude espantoso. Bueno, todo el mundo entendió, bueno, el asunto se ha complicado. Y sobre todo había aparecido un extraño ingrediente, ¿no? Durante la campaña, al final, se hicieron unas acusaciones a Biden y a su familia, que si se hubiesen divulgado, si hubieran podido trascender, casi hay que pensar que hubiese tenido que abandonar su candidatura Joe Biden, que eran los negocios con China del hijo. Unos pagos ahí extrañísimos. Un muchacho, un joven, que no tenía más que la condición de ser hijo del vicepresidente en la administración Obama. Pero eso se sofocó. Eso no se supo. Se prohibió incluso. Facebook, tengo entendido que Zuckerberg aparece dándole instrucción a CNN de cuidado, no pasen eso. Es un tipo de captura que hizo un señor productor de un programa, una cosa espantosa. No pasen noticias de eso, no pasen de... Ahora aparece en Delaware una investigación sobre la familia Biden, el hijo, el hermano del presidente Biden, negocios ilícitos en China, no declaración de impuestos. Se entendió, en principio yo fui de lo que pensé así, que aún dentro del Leviatán hay grupos, los llamados núcleos articulados, más agresivos, más peligrosos, operadores de campo, Soros a la cabeza,
Pero hay indudablemente áreas del gran capital tradicional que pudieron haberse preocupado. Estos estados peleando en estas cosas, esta candidatura, denle paso a lo que hay, porque no vamos a tener un presidente que suba con todos los factores del impeachment ahí. Porque la oposición no se va a quedar tranquila, sería una ingenuidad pensarla. 73 millones de republicanos que apoyaron a Trump no se van a quedar tranquilos, y cuando eso se mueva, entonces no estamos haciendo nada, vamos a crear un problema mayor. Y todo el mundo entendió este ataque a los Biden, esta revelación de los Biden en este momento, quizás sea una especie de ingrediente o componente para allanar el camino a algún fallo de Corte Suprema, que le diera razón a Texas y que mandara el asunto a que sean las legislaturas de los 6 estados las que decidan. Claro, para Biden hubiese sido la derrota total y definitiva. Pues los grupos, muchos incluso nacionales, que no están por ingenuidad, tienen interés en Biden para otros propósitos. Porque la administración Obama dio una demostración de 8 años horribles para la República Dominicana, que el propio presidente Obama se encargó de revelar en Lima, Perú, en una conferencia, CELAC, la última participación internacional que tuvo, cuando le envió un emocionado mensaje a Haití y terminaba su discurso diciendo: yo cumplí lo prometido. Ahí está el Caucus Negro, ahí está la Nación del Islam, ahí están los grupos Clinton, esos grupos que son decididamente partidarios de la desaparición del Estado República Dominicana para fusionarlo en un Estado binacional, un esperpento. Claro, un puerto libre, convertirlo en un desastre mayor y hacernos a nosotros víctimas de un crimen internacional, de refusionarnos. ¿Va? El caso es que la Suprema parece que estudiaron a Pilatos. No tiene calidad, aquí no me traiga eso. Y yo creo que ese es un descalabro aún mayor. Porque siempre la Corte Suprema norteamericana, que tiene el privilegio de ser la única que puede enmendar la Constitución, falló. Pero al fallar, quizás por las razones que fueren, sus jueces no estuvieron a la altura de su deber histórico. Porque lo que puede sobrevenir de ese desinterés de ella, de conocer y decidir, poner el orden en ese desorden, nadie está en condiciones de saber hasta dónde pueda llegar. Y el señor Giuliani, un aguerrido fiscal antimafia que fuera una leyenda en New York, después un alcalde también celebradísimo, un abogado formidable que está dirigiendo los trabajos de los abogados de Trump, dice: no, pues no es definitivo, eso es Texas. Pero ahora van los estados afectados directamente por el desorden a apoderar a la Suprema Corte de Justicia. Es posible que el fallo sea exactamente igual. No nos vamos a meter en problemas electorales, en riñas electorales. Bueno, es una actitud. Ahí hacen falta los jueces trascendentales. Yo recuerdo Warren, jueces de Suprema Corte de Justicia que hablaban ex cátedra, además de sus fallos. Una opinión de un presidente de corte era una opinión papal en los tiempos en que el papado tenía un tipo de control y dominio sobre la impresión pública mundial católica. Ahora bien, va a fallar desentendiéndose. Viene el señor Biden con todo ese morral de escándalo. Nosotros tendremos
dificultades muy serias en los próximos 4 años. Es de advertirle al presidente Abinader que tiene que prepararse para enfrentar la reproducción de una campaña tan infame o más infame que la que nos montaron durante 8 años, llamándonos de 1000 modos, racistas, persecutorios, xenófobos, bueno, el apartheid del Caribe, nazis. Viene algo peor. Y si el presidente Abinader incurre en la debilidad pecaminosa de Danilo Medina, que consintió y nos vendió, ahí no hubo dignidad, ahí no hubo grandeza, ahí se perdió. Comenzó a perderse la posibilidad un tanto remota de llegar a convertirse en un verdadero líder nacional. Abandonó la República con tal de permanecer más tiempo. Al presidente Abinader que se prepare, que eso que viene es tormenta. Pero bien, nosotros tenemos cosas aquí que atender inmediatas. Algunas de ellas acaban de ocurrir o están en curso, para decirlo con mayor propiedad. El juez José Alejandro Vargas, que conociera de las medidas de coerción en el llamado caso Antipulpo, contra Pulpo, que la Procuraduría General de la República, bajo la dirección de Miriam Germán Brito y la joven Jenny Berenice Reynoso y el magistrado Camacho, presentaron en una impresionante demostración de suficiencia todo su trabajo. La defensa de los acusados montó claramente su espectáculo al mismo tiempo, respondió como si se tratara del juicio a fondo. Aquello televisado erigía un jurado de más de 1 millón de miembros. Atiendan. Y de discurso, y reflexiones, y filosofía, y disparate, y burradas, muchas de ellas que yo no las voy a criticar porque no es mi labor criticar colegas, pero estuvieron muy por debajo de la calidad de defensores verdaderos. El juez José Alejandro Vargas se encargó de redefinir la experiencia. Comenzó por decirle al Ministerio Público: miren, ustedes debieron de resumir sus cargos, porque esta es una audiencia para conocer medidas de coerción, este no es el fondo. Y ustedes, abogados, con sus discursitos, sus cosas, lo hizo muy bien, con mucha locuacidad y mucha fluidez. Y mente amueblada, le dio un tipo de reprimenda a ambos, que yo pienso que en el fondo era lo que lo obligaba a la prédica. Ustedes me montaron un juicio de fondo aquí, pero yo tengo un jurado de más de 1 millón de mis compatriotas viendo eso por televisión. Yo voy a tomar una decisión sobre coerciones, sobre estos acusados. Yo la voy a explicar. No puedo dar un fallo puro y simple, seco. Es lo que yo entiendo que movió al juez a hacer esa prédica, que no es extraña, porque él mismo mencionó sus viajes a Estados Unidos. En Estados Unidos ha habido experiencias magníficas. El juez Leibowitz, Samuel Leibowitz, que fue un penalista formidable en su juventud y después uno de los mejores jueces de todos los tiempos, Estados Unidos. Está contenida una mini biografía de él, escrita por Quentin Reynolds en Sala de Jurado, interesantísima, muchos de sus casos.
era un experto, preacher, predicador. Hacía amonestaciones, hacía advertencias después de sus fallos. Que era algo que se podía hacer aquí con la legislación procesal anterior. El juez quedaba autorizado, después de condenar a un determinado sujeto, a hacerle una exhortación a la enmienda y tratar de animarlo a reconstruirse, a rectificar, bueno. Pero allá en Estados Unidos hay jueces que lo hacen antes de imponer la sentencia, porque la culpabilidad está a cargo de un jurado. Declarado culpable, el juez simplemente tiene el papel de fijar la pena. Hubo un caso, varios casos, pero yo conocí uno leyéndole, del juez Howell de Houston, que se hizo famoso siempre por sus prédicas. Un corredor de bolsa muy importante, brillante, cayó en uno de esos baches que cae de la especulación en bolsa y perjudicó a cientos de clientes. Lo sometieron y entonces los clientes le escribieron a la corte defendiéndolo y formaron una comisión para defenderle y decir que era un hombre bueno, que no había sido un caso doloso, sino fruto de las circunstancias. El juez Howell dice, mire, usted es afortunado, su familia debe sentirse muy satisfecha porque usted ha sido defendido por la propia gente que usted ha dañado. Y se supone que en esas condiciones mi pena la pena que yo fije debe de ser benigna, porque evidentemente usted tiene condiciones para ello. Entonces dijo, pero yo creo llegado el momento en que la comunidad de los negocios, el comercio y el capital financiero de este país, Estados Unidos, reciba un mensaje de la justicia. No pueden seguirse produciendo situaciones y coyunturas del género en que usted participara. Con 20 años. Ese fue más o menos el patrón que el juez Vargas siguió. Y entonces hizo sus reflexiones. Evidentemente, con mucha destreza, un pensamiento claro sobre convicciones éticas interesantes. Algunos me llegaron a decir, porque yo no había visto nada del proceso, yo no lo veo por televisión, no me gusta, porque no tengo el acceso a papeles, no sé, y después me apasiono y opino quizás lo indebido. Pero sí oí la prédica porque un amigo me dijo, un familiar me dijo, venga, que van a dictar las coerciones. Y un amigo me decía, pero él descargó a Danilo, porque él trató a Danilo casi como un inocente. Entonces yo le decía, mira, no me descargue así, compadre. Él, cuando habló de que el acusado fundamental, Alexis Medina Sánchez, era el hermano menor del expresidente Danilo Medina Sánchez, digo, eso era su niña linda, como el hermano menor. Pero agregó, mandaba más que los funcionarios. Y fue así explicando. En el fondo, estaba tipificando la infracción que tiene una norma constitucional que le sirve de apoyo y fuente. El artículo 146 de la Constitución. Oiga, se condena toda forma de corrupción en los órganos del Estado. En consecuencia, será sancionado con las penas que la ley determine toda persona que sustraiga fondos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado,
sus dependencias o instituciones autónomas obtenga para sí o para terceros provechos económicos. 2. De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados. Dios mío. Esa norma constitucional, con la gama de infracciones que hay en la imputación, queda totalmente tipificada. Pero debo decir esto en honor a su memoria, que siempre me resulta triste y significativa su recordación. Nosotros tuvimos un juez, un verdadero héroe social de la República, Juan María Severino. Ese hombre juzgó casos de narcotráfico internacional en los tiempos en que los cuadros fundamentales de la organización, de la contabilidad, de la estrategia, de los carteles de Colombia estaba llegando. Hacía operaciones aquí. Se llegó a temer tanto la seriedad y el valor de ese juez, que se decía siempre que el narco de Colombia especialmente buscaba sobornar en fiscalía para que no se apoderara esa cámara, la séptima cámara. Él, después de cada fallo, hacía un tipo de reflexión al acusado o a los acusados. El daño inmenso a la salud de los jóvenes de este país, que no es el suyo, no es el de ustedes, es una infracción muy grave. Nosotros tenemos leyes. Esto es el resultado de esta situación. Bueno, yo fui en ocasión de su muerte, a su sepelio. Y cuando lo vi en el velatorio, en una casita muy humilde en Puerto Plata, en una cajita de pino, le decía a los que me acompañaban: ¿quién puede pensar que ese hombre tuvo en sus manos expedientes de miles de millones de pesos y dólares? Y miren cómo muere. Claro, tuvo que juzgar, porque era el más confiable, el más serio, el más responsable de su época, un juicio político importantísimo, un expresidente, un exministro de Fuerzas Armadas, un ex zar económico fugaz que tuvimos, decenas de oficiales, altos oficiales de policía, en 2 fases, 1000 horas y 1000 horas, 2000 horas de proceso, con televisión, las audiencias televisadas, abogados, algunos de ellos notabilísimos, tanto representando al Estado, de los mejores de la República y dentro de las barras de defensa por igual. A mí me tocó declarar en ese juicio 5 días, durante 5 días consecutivos, 9 horas de pie, sin receso, en cada día. Interrogado por 13 colegas abogados, entre ellos amigos míos, pero se veía claramente que el propósito estratégico de la defensa era ver de qué modo yo me derrumbaba, me caía. Una especie tanto sofisticada de tortura. Pero yo siempre confío en el Señor y Él me dio la resistencia para soportar la prueba.
Se le hizo a ese hombre una campaña atroz en radio, prensa y televisión, que era un ignorante, que era un rufián, que no tenía preparación, que era un arbitrario, que era un verdugo. Ahí se presentaron entre las dos fases 103 incidentes. Él se retiraba a su despacho y escribía la sentencia solucionándolos. Luego no era un ignorante. No tenía, claro está, la cultura y el mundo de pensamiento que tiene el juez José Alejandro Vargas. Era más sencillo, si se quiere, más tosco, pero un hombre. El premio que recibió una vez se produjo el cambio de mando fue que sus sentencias, que habían sido de largas penas de 20 años, fueron desconocidas en horas. Una carta de un jefe de Estado que dijo: esto tiene contenido político, el Estado no tiene interés en eso, pese a que se había producido una situación de solicitud de asilo político a un amigo a un gobierno amigo del acusado fundamental, y se le había negado el asilo político considerando que no tenía contenido de persecución política. Cuento esto para los jóvenes, porque es parte de la misión del programa. Muchos de ustedes de 40 años abajo no conocieron de eso. Hoy me permito repetirlo. El caso es que la investigación está en curso. Esa prédica de José Alejandro Vargas a mí me fascinó. Y ojalá sirva de ejemplo. Porque tenemos el puñado, sabemos que hay un grupo de jueces jóvenes muy preparados, muy íntegros, pero muchos de ellos están en los colegiados, en los juicios de fondo y en los unipersonales de fondo. Y lo que el país más necesitaría es jueces de instrucción de gran categoría. Esa es la posición más sensible que tiene la estructura de la judicatura nuestra para servirle a la nación. Control de las persecuciones que las lleva en principio el Ministerio Público, pero el juez de instrucción es dominante y nada se puede hacer sin que él lo apruebe o él lo gestione. Bueno, el caso de Brasil, el juez Moro, Lava Jato y todos los desprendimientos terribles que tuvo. Ha habido muchos casos. El juez Garzón fue perseguido, pero había tenido intervenciones internacionales fabulosas. Aquella de la extradición del bárbaro de Pinochet, que estaba en Inglaterra. Jueces claves. Hizo una visión del derecho penal internacional formidable. Lo sacrificaron. Yo diría que casi a la larga, a la postre, terminó arruinando una administración de gobierno, la popular, porque llegaron los socialistas del PSOE y entre ellos venía gente que no había aprobado la persecución al juez Garzón. Son jueces claves, porque de ellos depende la construcción del proceso, porque el fondo no es bueno. El sistema acusatorio no es satisfactorio para un pueblo del nivel de desarrollo nuestro. El juez o los jueces, los tres del colegiado, son terceros imparciales. Ellos a oír los debates. Cero participación en la procuración de la verdad.
El juez presidente tiene algún poder de hacer mínimas aclaraciones, pero no es un perseguidor de la verdad. No la busca. Puede oír las tribunas y ver una más audaz que otra, una más brillante que otra, otra más perdida, otra menos perdida. Pero él que tendrá, o ellos que tendrán la obligación de fallar el fondo, el peso de conciencia, si culpable o no culpable, en el fondo dependen de esa exhibición. En el sistema inquisitorio el juez era más activo. Pero eso sí, condenaron a muerte el sistema. Eso era una arbitrariedad, que eso era una antiguaya. Bueno, lo pusieron que sea del tiempo de la Inquisición. Total, que el adversarial acusatorio es más antiguo. En realidad, en el juicio de fondo, un juez es la conciencia más confiable en la equidistancia de los intereses. Por eso está conociendo, por eso obra en nombre de la República, sanciona o no. Entonces, marginarlo como testigo imparcial es un contrasentido, al menos en un medio como el nuestro, porque los medios de alto desarrollo tienen ordinariamente el jurado. Y el gran jurado previo, que son los que tienen que ver con culpabilidad o no, no es el juez. Al juez le dicen, la pena, es culpable, bueno, le caben tanto, yo voy a poner tanto. Aquí perdimos esa posibilidad. Incluso yo a veces me sonrío oyendo amigos míos que quiero mucho, que se dejaron arrastrar por la ola de infamar en cierto modo al juez de entonces. No es verdad. Yo conocí jueces desde el año 1954 de mi país, formidables, conciencias imperturbables, integridad a toda prueba, capacidad, honradez, de mil modos. Jueces de primera instancia y de cortes, porque el juicio entonces la apelación lo hacía repetir en la corte. Ahora no, ahora es una mini casación. La corte examina si los jueces abajo motivaron bien su sentencia, si le interpretaron bien los hechos. Pero entre las normas para acceder a las pruebas, la nueva norma procesal penal dice la lógica, la ciencia y norma de experiencia. Y se condenó lo presuncional. Y se le hizo a la presunción una especie de expediente de infamia. Usted no puede presumir porque eso... No. El medio de prueba por presunciones, que Francia lo tiene y lo conserva, siempre que éstas sean concordantes, precisas, numerosas, precisas y concordantes, es el más confiable. Es el que incluso ha ido más lejos que la prueba testimonial, que es falible en principio porque va a depender muchas veces de intereses ocultos o de dificultades en las percepciones de los hechos y circunstancias. Cuando es un testigo de viso, ¿quién maneja la presunción en el juicio? El juez o los jueces. No son la conciencia más equidistante de los intereses. No son ellos los responsables de los fallos finales. ¿Por qué impedirle que presuman? No. Hay que dejarle el mecanismo de presunción, pero exigirle que la motivación de sus fallos no obedezcan a prejuicios, a caprichos, a actitudes antojadizas, sino que son racionales las inferencias. Dados estos hechos,
se infieren tales otros. ¿Quién lo está haciendo? Una barra, una defensa, una acusación. No, el responsable máximo de la decisión. Y ahí es donde el inquisitorio le permite trabajar en la procuración de la verdad. Por ejemplo, las preguntas de las barras, que ahora se hacen directas, y en la película lo vemos, ¿no? Hay gente encantada, porque sirven para el show. Eso sí, adornan el show en una forma estelarísima. El testigo sentado ahí, van, preguntan, bueno, una cosa, un espectáculo. En el sistema anterior, la pregunta se hacía no directa, sino a través del juez. El juez la repetía. Si era inconducente, si era impropia, el juez la rehusaba. Ese era el juicio. Todas esas cosas están dentro del candelero nuestro. Modificaciones que hay que hacer. Mejoramientos para el medio social nuestro. Para que no se den casos como podría ser o pudo ser este. Si el juez se hubiese limitado, bueno, ellos tienen la idea de que esto es un juicio de fondo, pero para mí esto es coerción. Voy a dictar la coerción de fulano, 3 meses, fulano, prisión domiciliaria, arresto domiciliario, el otro grillete. No. Con ese jurado, con esa opinión pública ya condicionada por las vistas de televisión de los alegatos de la acusación y la defensa. ¿Y el juez? ¿Qué pinta el juez? Es un adorno desechable. Es un plano subalterno, sin mayor interés y significado. No, es la figura esencial. Yo quisiera que ese ejemplo que está dando el juez José Alejandro Vargas se reproduzca, que aparezcan más. Hubo una en Francia, nacida en Noruega, Eva Joly, juez de instrucción, formidable. Fue la que persiguió, investigó el famoso escándalo de la ELF, la inmensa estructura petrolera en Gabón, que estremeció a Francia. Ella escribió un libro notabilísimo. Un juez de instrucción puede ser el instrumento más valioso que la sociedad pueda alcanzar, porque va a conocer de los hechos, va a manejar los hechos, va a organizar los hechos de tal modo que cuando pasen a juicio ya van suficientemente trabajados, perfilados, y el juicio entonces se encargará de hacer el fondo, las precisiones del lugar. Pero que pasen al público es otra cosa. En Estados Unidos el acceso a la televisión y la prensa a la sala no es posible. Lo que hacen son sketch, porque ellos le temen mucho al condicionamiento del público. Televisarlo, no, porque entonces me están creando un jurado más que estos 9 que están aquí, de millones. Por eso la experiencia es rica. Ahora, desgraciadamente, alguien en YouTube vio que yo decía, Vincho dice que Danilo necesita asistencia profesional. El amigo de buena fe dice, bueno, ¿y qué fue eso? ¿Qué era lo que tú estabas proponiendo? Digo, no. Cuando se puso una querella contra él por Odebrecht 2, Participación Ciudadana, que está muy presente en este gobierno, que no le ha hecho caso más nunca, y 5 ONG más. Yo le dije, presidente, búsquese un abogado importante que le examine esas querellas que son peligrosas. Están muy bien confeccionadas y son peligrosas para usted.
Algo que le había advertido el propio juez, o sea, Alejandro Vargas, cuando él optó para el Tribunal Superior Electoral. Y dijo, yo no quiero ya ser porque si no tienen confianza en mí. Pero usted verá, presidente, que el día que usted baje del trono tendrá menos áulicos, alabarderos. Y su propia gente le pediría que lo que le surge que un juez, Alejandro Vargas, conozca de su caso porque estará garantizado el debido proceso. La idea es que se reproduzca el ejemplo, que aparezcan más tercos, razonablemente tercos, insobornables, valerosos, con buena preparación y perspicacia para trabajar sobre los hechos. Ahora aparece, Dios mío, en la prensa. Por eso les recomendé a Danilo Medina asistencia profesional. No de psiquiatra, no, de psicólogos, de expertos en la conducta. Porque noto que él tiene una disociación peligrosa de la realidad. Aparece un pulpo de dos cabezas, de este. Y cuenta el ministro de Energía y Minas, una cosa espantosa. Un dueño de 7 compañías, otro dueño de 7 compañías, que eran las que... Y todos vinculados en los términos del artículo 146 de la Constitución. La asistencia que yo propuse lo hice sanamente, sin pasión y sin ningún ánimo de burla. Sobre todo después que oí su panegírico y sus ideas sobre el suicidio y el honor. La tormenta que le vienen no son sencillas. Hay gente que se alegra y la celebra. Yo lo veo como una desgracia de la República, que ha fracasado. Y no solo en términos personales, sino con una parte significativa de su familia metida en el oprobio de esos hechos. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, 3 del cable, 33 televisión abierta. Teleimpacto, 12 del mediodía, 9 de la noche. A las 11 de la mañana en Supercanal y a las 12 Teleimpacto y a las 9 de la noche. Lunes no, porque ahí está ya la clase de los muchachos, las clases virtuales, y eso es sagrado. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.